Lichesia es una chica que nació con el poder de las hadas. Este poder, más que una bendición, se convirtió en una pesadilla, ya que aquellos que deseaban su poder la persiguieron sin cesar con el fin de atraparla. Sin embargo, tan pronto como logró dominarlo, se deshizo de sus perseguidores. Pero esto era solo el principio. Ahora que ha descubierto que una de las tres grandes familias ducales del imperio fue la causante de la muerte de su madre y de su sufrimiento, no descansará hasta encontrar al culpable y hacer que pague por ello. La bruja Lichesia, reina del inframundo, es la flor más encantadora y letal. A donde quiera que iba, la seguía una fragancia seductora. Sus ojos carmesí brillaban como rosas manchadas de sangre. Había una razón por la que la llamaban bruja, esto era porque su crueldad no conocía límites. Su voluntad era tan afilada e implacable como la espina de una rosa, y cualquier cosa que despreciaba era eliminada sin dudarlo. Dentro del inframundo, la gente la consideraba un problema, pero no tenían más opción que venerar su belleza y poder. Siempre era el centro de cada tormenta, la llama que atraía todas las miradas hasta el día en el que desapareció sin dejar rastro. Su repentina desaparición desató una tormenta de rumores. Algunos decían que había sido capturada por un inquisidor y encerrada bajo la Santa Sede. Otros afirmaban que había sido devorada por la flor carnívora que ella misma crió. Las teorías se esparcieron como un incendio, pero la verdad permaneció oculta para todos. Aunque, incluso si conocieran la verdad, no la creerían porque ni siquiera la misma Lichesia podía creerlo. La mujer más linda del mundo y una villana legendaria e infame que vivía solo para su vanidad y que siempre era el centro de cada escándalo o incidente, se ha convertido en una niña de 5 años. Pero, para saber cómo llegamos hasta este punto de la historia, regresaremos un mes atrás. En ese entonces, el hombre bestia, subordinado e informante, le contó a Lichesia que la familia del conde Basilian estaba intentando adoptar una niña en secreto. Todo lo que está diciendo es cierto, ya que ha confirmado la veracidad de la información personalmente y emocionado. Le informa que ha pensado en un plan genial. Lichesia le pregunta de qué se trata y hasta le cuenta que se hará pasar por la directora de un orfanato y atraerá al conde. Lichesia rápidamente rechazó su idea, ya que incluso si logra acercarse a él de esa forma, no tendrá la información que busca. El chico, desilusionado, le pregunta qué van a hacer ahora. Lichesia le cuenta que se transformará en una niña y se hará adoptar por la familia del conde. Hasta sorprendido le dice que eso es demasiado peligroso, y Lichesia le responde que lo dice como si antes no hubiera tomado riesgos. Los sirvientes de la familia Basilian son conocidos por su lealtad absoluta y discreción, así que por eso es mejor que vaya personalmente. Finalmente, ha encontrado una pista sobre los malditos que arruinaron su vida, y solo hay una razón por la que está arriesgándolo todo: venganza. La vida de su madre, una hada que perdió la razón por su propio poder y murió en el momento en que nació. Heredó de ella una magia retorcida e inestable. Por lo tanto, tan pronto como dio su primer aliento, fue expulsada del reino de las hadas, pero no fue hasta mucho después que descubrió el secreto de su nacimiento, hace 5 años, en su 15º cumpleaños. En ese entonces, estaba celebrando su cumpleaños. Ni siquiera sabía que era un hada, y solo vivía días felices en el orfanato. No tenía padres, pero no estaba sola, con la amabilidad de la directora y sus amigos a su lado. Estaba contenta, pero entonces todo cambió el día que sus poderes de hada despertaron. Lamentablemente, unos cazadores se encontraban cerca del lugar, buscando un hada recién despertada, según la información que le habían otorgado. Como ese mismo día, Lichesia había despertado sus poderes, estos se pusieron en marcha para cazarla y luego venderla. Rápidamente, volvieron el orfanato cenizas. En el mundo humano, las hadas y otras criaturas mágicas eran tratadas como simple mercancía. Los cazadores, codiciando ese poder, acabaron con el orfanato y masacraron a todos, excepto a ella. En ese momento, estaba sumamente arrepentida, pensaba que todo era su culpa y que, si no hubiera despertado ese fatídico poder, probablemente todos sus seres queridos seguirían con vida. Pero no tenía tiempo para lamentarse, ya que los cazadores estaban tras ella. Desde entonces, vivió toda su vida huyendo de los cazadores, pero, lamentablemente, estaba sola en este mundo, no había ni un solo lugar que la acogiera, ni un alma en quien confiar. Así que lo único que necesitaba para sobrevivir era su poder, y al final fue ese camino el que eligió. Cuando dominó su poder por completo, lo usó para sacarle información a los cazadores. Por esto, estaba segura de que los cazadores de hadas solo eran peones y alguien estaba moviendo los hilos desde las sombras. Pero, si de algo estaba verdaderamente segura, era que no perdonaría a ninguno de ellos. Así fue como decidió convertirse en una villana. Tras años de búsqueda, lo que descubrió fue que su madre enloqueció después de ser sometida a experimentos con hadas, y al heredar su sangre, posee un poder único entre las hadas. Lo siguiente que descubrió es que corría el rumor de que una de las 3 grandes casas nobles del Imperio Caído realizó experimentos crueles con hadas. No puede meterse con los nobles, así que ha estado mirando todo este tiempo, hasta que finalmente
finalmente tuvo la oportunidad. En el presente, menciona que, como sospechaba, es la familia Basilian. La casa Basilian es una de las 3 grandes nobles del imperio caído y, debido a la falta de información, es considerada la familia más enigmática. A pesar de ser una casa de alto rango, ninguno de sus miembros, ni siquiera el conde Kiern, cuyo rostro sigue siendo un misterio, ha hecho apariciones públicas. Lo poco que se sabe es que, hace unos años, la condesa falleció y que, de sus 3 hijos, el heredero ya ha sido elegido. Como es una familia tan reservada, siempre han sido los más sospechosos y ahora, a pesar de tener 3 hijos, están buscando adoptar a una niña. Lo más raro de esto es que no es de otra casa noble, sino de un orfanato, algo que le parece muy turbio, por lo que podrían estar planeando adoptar a un niño para experimentar con él. Hasta le dice que todo lo que planea hacer es demasiado peligroso, así que está en contra de ello, ya que apenas hay información sobre esa familia, por lo que quién sabe qué peligros podrían esconder en esa casa. Licecia, de manera seria, le pregunta si no habrá olvidado su promesa de aquel entonces. Hasta suspira con desilusión, mencionando que, como prometió, preparó una poción para que pueda convertirse en niña. Licecia le pide que se asegure de que sea de 10 años, ya que, si se hace demasiado joven, será difícil conseguir información. En el presente, vemos que Licecia se encuentra infiltrada en uno de los orfanatos. Sin embargo, se encuentra desilusionada, ya que la poción que preparó salió mal. En lugar de tener 10 años, terminó con la edad de 5 años, como una mocosa que ni siquiera puede hablar bien y sobre todo, no soporta ni un día más en este lugar. El orfanato donde creció era limpio y, al menos, se preocupaban por alimentarlos bien, pero aquí solo les importa el dinero y no les importan en absoluto los niños. Además, la personalidad de estos molestos mocosos tampoco ayuda mucho. Y frustrada, se pregunta cuándo es que aparecerá ese bastardo, ya que ha pasado un mes entero desde que llegué aquí. No obstante, en ese momento, los niños del lugar comienzan a correr, mencionando que hay un noble afuera. Esto ilumina los ojos de Licecia, ya que podría ser la persona que está esperando. Al salir, su expresión cambia completamente al ver un lujoso carruaje que incluso tiene un sirviente asistente. Luego, con un tono un poco más serio, piensa que eso significa que el hombre que ahora tiene enfrente debe ser el jefe de la familia Basilian, el conde Kiern Basilian. En eso, Kiern menciona que está planeando adoptar a un niño. La señora del lugar, emocionada, le dice que por supuesto, pero que primero pase y tome un poco de té. Sin embargo, Kiern, de manera fría, le responde que no, ya que eso es una pérdida de tiempo y simplemente se limitará a observar desde aquí. Licecia rápidamente intenta pasar a través de los demás niños para llamar la atención de Kiern, el cual parece bastante impaciente y puede que, a este ritmo, ni siquiera tenga la oportunidad de llamar su atención. Al mismo tiempo, Kiern decide marcharse, mencionando que, al parecer, aquí no hay ningún niño que llamó su atención. La jefa del orfanato intenta convencerlo para que se quede un poco más, y justo en ese momento, alguien grita que espere y al mirar hacia esa dirección, un niño, sosteniendo un pan, le grita a Kiern que lo lleve con él. Este se acerca al niño, que resulta ser Licecia, y le pregunta por qué razón debería llevarla consigo. Licecia le pregunta si no puede darse cuenta, por sí solo, de que es adorable. Kiern, mientras la mira fijamente, se queda en silencio, y Cheshire piensa que esta es la única forma de ser elegida. El conde está liberando deliberadamente una aura asesina porque probablemente está buscando a un niño que pueda soportar, al menos eso. En otras palabras, necesita un mocoso que no tenga miedo. En eso, Kiern se agacha y le pregunta a Licecia cuál es su nombre. Esta se presenta como Cheshire, y Kiern menciona que se parece a ellos. Esto deja confundida a Cheshire, ya que no comprende de quién está hablando, pero Kiern la sostiene, mencionando que se llevará a esa niña. Luego le dice a Cheshire que, desde hoy, será su padre. Esta, extrañada, se pregunta por qué su actitud cambió de repente. Un rato después, el carruaje del conde se pone en marcha y Cheshire, mientras es sostenida por Kiern, piensa que es incómodo sentarse en el regazo de alguien más. Este le dice que se está moviendo demasiado y luego le pregunta si todavía no está acostumbrada a tener un papá. Cheshire, alegremente, le responde que no. Kiern le cuenta que casi lo olvida, pero ha preparado algo para ella. Cheshire, confundida, se pregunta qué es, pero luego se da cuenta de que lo que le colocó en las manos es un supresor de maná, y mirándolo de forma extrañada, se pregunta si quiere comprobar si se ha convertido en niña. Aunque, como bebió la poción de Asta, no hay forma de que la descubran, esto porque el poder de los hombres bestia, al igual que el de otros seres míticos, es diferente al maná. Luego le agradece a Kiern por su regalo, pero ella es demasiado pequeña para algo así, y se pregunta cómo debe sentirse cuando es el tipo de basura que le pone un supresor a un niño inocente. Kiern, alegremente, le responde que está bien y que su padre se equivocó de regalo, así que, como recompensa, le dará una pulsera. Pero si hay algo que quiera, solo debe decirlo en cualquier momento, ya que, como su padre, le concederá todos sus deseos. Pero a cambio, tiene una petición para ella, y es que solo tenga que concederle un
un único deseo a su papá. Cheshire, extrañada, se pregunta por qué tiene la sensación de un mal presentimiento, pero parece que, como sospechaba, los que estaban experimentando con hadas eran la familia del conde Basilian, aunque justo en ese momento, el carruaje se detiene ya que van a realizar una breve inspección. Cheshire, confundida, se pregunta por qué de repente aparecieron caballeros sagrados y Kiern le pregunta a los sujetos si sucede algo. Ellos le mencionan que están buscando a la fugitiva, Lichesia. Cheshire se pregunta por qué la buscan a ella, pero luego piensa que es normal, considerando todos los problemas que ha causado. Pero inspeccionar a civiles ya es demasiado. Kiern le responde a los caballeros que, ahora que lo piensa, Lichesia ha estado callada últimamente. Esto llama la atención de Cheshire, quien se pregunta si Kiern la conoce, lo cual le parece extraño, ya que, ¿por qué estaría interesado en alguien como ella, que proviene del inframundo? En eso, los caballeros le preguntan a Kiern si podría mostrarle su identificación. Este les responde que no quiere, y los caballeros le piden que baje del carruaje, ya que no pueden dejarlo pasar sin mostrar su identificación. Kiern les dice que eso va a ser un problema para esto porque aún quiere mantener en secreto el hecho de que adoptó a una hija, así que le gustaría que olvidaran lo que pasó aquí. Cheshire, al ver lo sucedido, se pregunta si acaso es magia oscura. Luego piensa que la magia oscura está estrictamente prohibida, incluso en el imperio. ¿Y en qué tipo de problema se acaba de meter? Kiern la devuelve a la realidad, disculpándose con ella, ya que debió haberle mostrado algo desagradable. Pero, ya que han llegado a este punto, es mejor que avancen rápido. Luego, chasquea sus dedos y una aura negra rodea todo el carruaje y, en un abrir y cerrar de ojos, terminan llegando a su destino. Al ver el gran castillo que les espera, Cheshire piensa que, por fin, han llegado a la mansión Basilian. En eso, Kiern le da la bienvenida al castillo de las serpientes. Por otra parte, en lo profundo del bosque, vemos a un hombre encapuchado correr por su vida. Sin embargo, es sometido por un extraño artefacto que lo venía persiguiendo. Al mismo tiempo, un hombre comienza a acercarse al sujeto que se encontraba huyendo, y el sujeto, al ver a la persona que se le acerca, se pregunta si es un inquisidor, y está en lo cierto, ya que esta persona es Ailon, un inquisidor del Santo Imperio Ilder. Y Ailon le dice al sujeto que, ahora que ha entrado en contacto con el poder prohibido, debe estar preparado para esto. Luego de estas palabras, elimina al sujeto, y, al mismo tiempo, caballeros sagrados aparecen en el lugar. Ailon voltea hacia estos y le pregunta, ¿qué pasó con esa bruja? Los caballeros le responden que aún siguen realizando inspecciones, pero que todavía no ha llegado ninguna información. Estas palabras resuenan en la mente de Ailon. Al mismo tiempo, regresamos a un recuerdo de él, donde vemos que Cheshire lo había sometido y lo reclamó como su presa, para luego proceder a darle un beso en el pecho y mencionarle que no quiere que muera tan descuidadamente. Por parte de Cheshire, esta se encuentra de mal humor. En eso, Kiern, quien está a su lado, le dice que hoy dormirá de nuevo con ella. Cheshire nos cuenta que ya ha pasado una semana desde que entró en la casa del conde, pero, por alguna razón, no la quiere soltar. Quiere salir de este cuerpo de niña tan pronto como sea posible, pero, por culpa de Kiern, no ha podido investigar ni hacer nada. Aún así, una cosa es segura, está ocultando algo. Kiern es un mago oscuro en un continente donde la iglesia tiene una influencia masiva. La magia oscura está estrictamente prohibida por el poder sagrado del imperio de Ilder, y el imperio caído está bajo el control del imperio sagrado. Así que, cualquiera que sea atrapado usando poder profano, es ejecutado en el acto. Kiern no es solo un mago oscuro cualquiera, es de alto nivel, incluso capaz de controlar mentes. No sabe muy bien qué trama, pero averiguará lo que realmente está pasando. Al verla en silencio, Kiern alegremente le pregunta si no puede dormir y quiere que le cante una canción de cuna. Cheshire, mientras se voltea, piensa que en lugar de eso, le encantaría que mostrara sus verdaderos colores. Sin embargo, rápidamente se molesta, ya que Kiern comienza a cantar. Además, la canción es horrible, aunque empieza a dormirse mientras piensa que desearía que fuera la canción de cuna de su madre. Apenas recuerda nada de antes de que la enviaran al orfanato, pero la canción de cuna de su madre es el único recuerdo que perdura, y no hay manera de que sonara como este desastre de canción. Al final, termina quedándose dormida. A la mañana siguiente, Kiern la despierta y dice que lo ha hecho en un momento perfecto, ya que hay algo que está sucediendo afuera. Luego, la toma entre sus brazos y le pide que eche un vistazo, esto porque sus hermanos han vuelto. Cheshire piensa que esos chicos son los 3 hermanos Basilian. Apenas hay información sobre ellos. Todo lo que sabe es que el mayor acaba de cumplir 13 años y los de abajo tienen 11. Pero Kiern la devuelve a la realidad, mencionándole que es hora de trabajar. Cheshire, confundida, se pregunta por qué demonios sigue arrastrándola con él, ya que necesita algo de tiempo a solas. Un rato después, vemos que ambos se encuentran cambiados, y Kiern, mientras saca una espada, le comenta que tiene que salir un rato hoy, por lo que tendrá que mantener el fuerte por su cuenta. Cheshire le responde que lo hará, aunque, en ese momento, tocan la puerta y Kiern le pide que pase, y al ver un chico de cabello negro, le da la bienvenida llamándolo Belseon, quien resulta
resulta ser el hijo mayor de la familia Basilian. Este le informa a Kieran que no hay nada fuera de lo común, aunque, luego de mirar de forma despectiva a Cheshire, le dice que es hora de que haga una visita al Bosque Negro. Kieran le responde que se imaginaba eso y, de todos modos, tenía pensado hacerlo. Cheshire se pregunta por qué Belceon la mira de esa manera. Luego, piensa que el Bosque Negro es un lugar maldito, tan denso que ni siquiera, a mediodía, la luz del sol lo atraviesa. Se rumorea que los monstruos acechan allí, y es tan a menudo que casi nadie entra. Incluso, el castillo de la serpiente se encuentra justo en medio, adoptando el aire misterioso de la familia Basilian, por lo que se pregunta por qué demonios Kieran se dirige allí. En eso, Belceon le pide a Kieran permiso para retirarse, y este le responde preguntándole si se parece. El chico se detiene y, con una mirada aterradora, le comenta que, si ha perdido la cabeza, por favor, que lo haga en silencio por su cuenta y deje de arrastrar a la gente inocente. Cheshire, mientras observa la situación, se pregunta si de verdad son padre e hijo, aunque Kieran la devuelve a la realidad preguntándole si está sorprendida, ya que Belceon siempre ha sido frío. Esta, alegremente, le responde que está totalmente bien, y, luego, Kieran, después de darle una palmada en la cabeza, se marcha del lugar, mencionando que estará de vuelta mañana. Cheshire lo sigue de cerca, diciéndole que está bien, pero tiene una pregunta, y es a quién se parece, y piensa que eso fue demasiado sospechoso. Esta es la segunda vez que Kieran dice que se parece a alguien. La primera vez fue en el orfanato, y ahora lo hizo delante de Belceon. Además, cuando se encontró con los caballeros sagrados, mencionó su nombre, por lo que tal vez que la haya adoptado no fue solo una coincidencia. Kieran le responde que se lo dirá cuando regrese, por lo tanto tendrá que esperarlo pacientemente. Cheshire le dice que está bien, mientras que Kieran se marcha del lugar. Luego piensa que definitivamente hay algo raro aquí, pero parece que cree que no lo notará. Sin embargo, hoy es el día en el que descubrirá todo sobre la familia Basilian y, una vez que tenga la información, se despedirá de este lugar. No obstante, en ese momento, nota la presencia de alguien, por lo que se voltea, pero ya es demasiado tarde, ya que alguien encapuchado la atrapa y le dice que será mejor que se quede en silencio, de lo contrario, si hace un solo ruido, morirá en el acto. Afuera de la mansión vemos a uno de los secuestradores esperando en el carruaje a su compañero, el cual llega con Cheshire entre sus brazos, y le pide que salgan rápido de este lugar, ya que es muy espeluznante. El otro chico se pone en marcha mientras le pregunta si aseguró el objetivo. El secuestrador le responde que sí, aunque aún no entiende por qué Basilian les ordenó secuestrar a esta mocosa. Como buscaron en todos los rincones para encontrarlo, pensó que sería algo importante, pero solo es esto. Cheshire, mientras observa la situación, se pregunta si debería matarlos, ya que no parecen ser la gran cosa. Aunque los sujetos se acercan a esta, mencionando que le resulta familiar, ya que esos ojos rojos y cabello rubio le recuerdan a esa mujer Lichesia. Cheshire piensa que, al parecer, ha causado bastantes problemas, ya que incluso en esta forma la han reconocido, por lo tanto, no puede dejarlos vivir. Sin embargo, en ese momento, un chico de cabello rubio se acerca, preguntándole a los secuestradores qué están haciendo y quiénes son, ya que no los conoce. Los secuestradores, bastante nerviosos, lo llaman joven maestro y le responden que solo están entregando flores. Mientras tanto, Cheshire nota que el chico es Isuel, el segundo maestro. Este pasa al lado de los secuestradores, pidiéndoles que cierren la boca y, acercándose a Cheshire, menciona que obviamente no están recogiendo flores, ya que esa es su hermana adoptada. Además de eso, nunca había visto a alguien con tanta belleza, al igual que él. Luego le pregunta si es tonta, esto porque la secuestraron, pero ni siquiera está llorando. Ante la situación, los secuestradores no tienen más opción que eliminar a ambos, pero antes de que puedan darse cuenta de la situación, ambos se encuentran flotando en el aire. Mientras tanto, Isuel menciona que iba a esperar a que la bebé llorara y pidiera ayuda, pero supone que tendrá que matarlos primero. Luego de eso, ambos secuestradores son eliminados, y, mientras la sangre salpica, Isuel, con una mirada aterradora, le pregunta a su hermanita cuándo empezará a llorar. Cheshire, sorprendida, piensa que definitivamente esta casa está llena de lunáticos. Por otra parte, pasamos al despacho de Belceon. Este, al escuchar que tocan la puerta, pide que entre. La persona que llega es Isuel, quien coloca a Cheshire en el mostrador y le pregunta a Belceon si hay algo más lindo que esto, pero que quiere quedársela. Belceon le responde que no puede creer que de verdad lo hiciera, pero ¿por qué molestarse con algo tan inútil? Cheshire piensa que no puede creer que supieran que la habían secuestrado y no esperaba que la trataran bien como familia, pero eso fue cruel. Isuel, mientras le toca la mejilla, menciona que sería agradable tener algo tan adorable en su casa. Además, no tiene miedo, por lo que es perfecta para ser una Basilian. Cheshire, bastante molesta, se pregunta si acaso quiere morir. Belceon seriamente le responde que esto no es un simple caso de adopción. Isuel le responde que sí, pero suena divertido. Aunque, de forma amenazante, Belceon le pregunta si piensa unirse a la locura de su padre. Isuel le responde que no está muy seguro de eso, pero tener una hermanita como ella no
parece tan malo. Belzeón le dice que es igual de loco que él y luego le dice a Cheshire que, si quiere salir del castillo, con mucho gusto la ayudará a escapar. Está con una sonrisa maliciosa, le responde que le gusta aquí, mientras piensa que ni siquiera ha empezado a husmear, así que ¿por qué se iría? El chico, confundido, le pregunta por qué le gusta aquí. Cheshire alegremente le responde que es porque le agrada papá. Belzeón menciona que no parece estar manipulada, y Isue le responde que piensa lo mismo, pero decir que le agrada a su padre es otra cosa. Puede que sea linda, pero no está bien de la cabeza. Y Belzeón, de manera seria, les pregunta si tienen idea de lo que podría pasarles si siguen diciendo cosas como esas. El mejor que nadie sabe que el plan de su padre es tratar de devolver los muertos a la vida. Un acto muy repugnante. Esta revelación sorprende bastante a Cheshire y piensa que la vida y la muerte es dominio de los dioses. Desafiar la muerte significa ir en contra de los dioses, y como requiere un precio enorme, incluso entre los nigromantes más perversos, la resurrección es considerada un tabú. ¿Y qué es lo que está planeando el conde? Ya que alguien como él debería saber eso. En el presente, Isue le dice a quien que no tiene ninguna intención de entregar a la bebé como sacrificio. Belzeón, con pesar, menciona que tampoco quiere ser parte de ese plan repugnante. Sin embargo, una voz menciona que eso hiere sus sentimientos. Ver a sus queridos hijos reunidos le causa curiosidad, por lo que quiere saber de qué estaban hablando. Sin su padre, Cheshire, un poco seria, piensa que al parecer Kierne está planeando un hechizo de resurrección. Luego se pregunta si podría ser por aquel incidente hace unos 15 años. Se decía que el conde Basilian se había enamorado de una mujer a la que conoció por casualidad en el Bosque Negro. Nadie sabía por qué estaba allí o cuál era su origen, pero el conde la adoraba profundamente, tanto así que incluso acudió al emperador en persona para solicitarle que la convirtiera en noble y así poder casarse con ella. Tuvieron una relación tan amorosa que incluso tuvieron 3 hijos. Parecía que su felicidad duraría para siempre, pero un día la condesa falleció repentinamente. La causa de su muerte nunca se hizo pública. Sin embargo, después de su fallecimiento, el conde, que ya era raro de ver en público, se encerró por completo en su mansión, hasta aquel día en el que decidió adoptar a un niño. Al parecer, el sacrificio para revivir a la condesa era ella. El hecho de que el conde estuviera profundamente devoto a su esposa era bien conocido, por lo que debería haberlo esperado desde el momento en que descubrió que era un mago oscuro. Pero si todo era para un sacrificio, ¿por qué fue tan meticuloso con todo? Belzeón le pide a quien que entre rápidamente, ya que, de seguro, el miasma del Bosque Negro debe haber afectado su mente. Quien dice que, al parecer, sus hijos ya se han encariñado con su nueva hermana, lo cual lo pone feliz. Luego, se acerca a Cheshire y le pregunta si le sorprendió el extraño estado de su padre, pero la extraña tanto que vino directo aquí en cuanto regresó del Bosque Negro. Luego, la levanta y, llamándola hija, pregunta cómo podría usar a su propia hija como sacrificio, por lo que no tiene que escuchar la tontería de sus hermanos, ya que solo hay una razón por la que la quiere. Cheshire, mientras le pregunta cuál es esa razón, se pregunta si finalmente la revelará. Quien le susurra que es para traer la corona de la reina de las hadas, y, cambiando su expresión, le pide que vayan juntos al Imperio Sagrado. Cheshire nos cuenta que la corona de la reina de las hadas es un objeto que, supuestamente, la reina de las hadas ofreció al santo rey en honor a los dioses. Es una reliquia sagrada del Imperio Sagrado Alder. Aunque poco se sabe sobre su uso o habilidades, se dice que solo los niños menores de 5 años, o el rey del Imperio Sagrado y las hadas, pueden tocar la corona. Pero, debido a que fue creada por seres heréticos las hadas, la corona de la reina de las hadas generó un acalorado debate sobre si realmente merecía ser considerada una reliquia sagrada. Después de largas disputas, se decidió retirarla de la lista de reliquias sagradas y se decretó que se celebraría una ceremonia de oración para entregarla al niño que demostrara la mayor devoción. Y parece que el conde está buscando a un niño para participar en esa ceremonia, que se celebra en unos meses, y obtener la corona. Es decir, que ese niño es ella. Luego piensa que había oído rumores sobre la corona de la reina de las hadas en el inframundo, sobre su existencia. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la razón por la que Kierne la quiere? Anteriormente, le había pedido que no se preocupara, ya que se aseguraría de que ella quedara en primer lugar. Por lo que parece, hará cualquier cosa para conseguirla. Aunque, un poco disgustada, piensa que no quiere ser parte de la ceremonia de oración, aunque le cueste la vida. Además, el Imperio Sagrado no solo tiene a los caballeros sagrados, sino que incluso inquisidores heréticos apostados allí. Y si llegara a encontrar a ese hombre allí, es posible que muera, ya que, siendo residente del inframundo y hada considerada herética, el Imperio Sagrado y ella no son compatibles. Por eso, no tiene más opción que huir de aquí mientras pueda, ya que, ahora que conoce el objetivo del conde, no hay razón para quedarse aquí. Si el motivo de su adopción es la ceremonia de oración, entonces no tiene nada que ver con los experimentos con hadas. Es un poco inquietante que el objetivo esté relacionado con las hadas, pero su vida está primero. Luego, activa la flor invisible
que había preparado para este momento, aunque, mientras corre por los pasillos de la mansión en modo invisible, sin darse cuenta, deja un rastro de flores por todo el lugar. Y justo en ese momento, un chico aparece en el lugar y, al ver un pétalo en el suelo, decide recogerlo. Luego de hacerlo, confundido, se pregunta si hay pétalos dentro de la mansión, y Cheshire, al notar su presencia, piensa que debe esconderse antes de que la atrape. Un rato después, la vemos un poco aliviada, ya que ha logrado perderlo. Y es que resulta que el chico es el segundo hijo, Kara, y tiene muy buenos instintos, e incluso por poco pierde la flor. Pero antes de que pudiera marcharse nuevamente, Kara aparece en el lugar y, luego de agacharse, le pregunta si es su hermanita, pero que le parece raro que esté aquí, ya que estaba siguiendo el rastro de pétalos. Aunque eso ya no importa, luego le pregunta a Cheshire por qué está afuera. Ella le responde que solo salió a dar un paseo, y el chico, sosteniendo una flor, le pregunta si es suya. Esto porque la encontró en el camino hasta aquí. Cheshire le responde que no, y el chico, un poco dudoso, le dice que siente que huelen similar, por lo que, para comprobarlo, decide acercarse a Cheshire. Esta se pone bastante nerviosa, ya que puede que la descubra. Sin embargo, en ese momento, la campana de la mansión comienza a sonar y, el chico, tomando a Cheshire, menciona que empezará a revisar la puerta de la ciudad. Al mismo tiempo, en la entrada de la mansión, un hombre se encuentra gritándole a Kieran cómo se atreve a actuar con tanta arrogancia en frente de un noble que sirve al emperador. Kieran, llamándolo rudo y cansado, le pregunta por qué no vino durante el día, pero que por favor entregue rápido el decreto imperial. Rudin le cuenta que, en cuanto reciba esta carta, debe presentarse en el Palacio Imperial. Es una orden del emperador, por lo tanto, de no ser cumplida, será considerado traición. Además, su nueva hija adoptiva, Cheshire Basilian, también debe ir al palacio. Cheshire, confundida, se pregunta por qué a ella, aunque, al ver la expresión seria de Kieran, piensa que esto se siente extrañamente inquietante. En eso, Rudin se monta en su caballo y le pide a Kieran que no pierdan tiempo y partan de inmediato. Este menciona que fueron muy desconsiderados al llamarlo en una hora tan intensiva. Luego, se voltea hacia Cheshire, diciendo que estaba angustiado por la desaparición de su hija y ahora ocurre esto. Le cuenta a Cheshire que le sorprendió no encontrarla en su habitación, hasta el punto que pensó que alguien la había secuestrado, por esto ya estaba en camino a soltar los sabuesos para que la buscaran, pero parece que ha estado dando un paseo con su hermano. Kara los interrumpe y le dice a Kieran que realmente lo hace sentir avergonzado. Esto porque está actuando como solía hacerlo con su madre, solo porque esa bebé se parece a ella. Cheshire, confundida, se pregunta si se refiere a la condesa y luego piensa que, aunque fuera cierto, realmente vale la pena hacer todo ese escándalo por eso. E incluso, si se parece a ella, probablemente sea el color de cabello o algún detalle trivial. La belleza de un hada está hecha de fantasía, así que es prácticamente imposible que un humano la iguale. En eso, Kieran dibuja una sonrisa malvada en su rostro y luego se mueve del lugar, mencionando que, ya que han encontrado a Cheshire, todos deben prepararse para partir hacia el Palacio Imperial. Al día siguiente, al mediodía, nuestros protagonistas ya se encuentran en el palacio. Allí, Cheshire, un poco molesta, se pregunta por qué siempre termina en situaciones extrañas. Y, con esto, huir de la casa de Kieran está fuera de cuestión por ahora. Aunque, al notar la presencia de Rudin, Kieran le pregunta cuándo podrán reunirse con su majestad. Este le pide que espere en silencio, pero que, antes de encontrarse con su majestad, hay alguien a quien debe conocer primero. Justo en ese momento, ingresa un invitado y Rudin lo presenta como Sir Ailon, un caballero del Imperio Sagrado de Ildred. Cheshire, impactada, se pregunta por qué Ailon está aquí. Este es el líder de los Inquisidores, un grupo de élite compuesto por solo 13 individuos con una autoridad inmensa. Poseen el poder de ejecución inmediata e incluso el derecho de conceder absolución. Lo que los convierte en una organización extremadamente poderosa es que ocupan el rango más alto dentro de la iglesia, solo por debajo del rey sagrado. Y los cardenales operan en secreto por todo el continente para mantener el orden entre ellos. Ailon es el único capaz de empuñar las reliquias, la sagrada cadena de condena, lo cual le ha valido la veneración en Ildred como símbolo de prueba divina. Antes de convertirse en niña, fue perseguida sin descanso por ese mismo Ailon. La identidad de Inquisidor en sí misma es información clasificada. Sabía que usualmente se disfrazaban como caballeros sagrados, pero jamás imaginó encontrarse con uno aquí. Sin embargo, tal vez no haya manera de que la reconozca. Pero, Ailon al verla, rápidamente cambia su expresión y luego corre en su dirección. Mientras, Cheshire, en sus pensamientos, le pide a ese lunático que no se acerque y, afortunadamente, es detenido por Kieran, quien pregunta qué asunto tiene un
noble caballero sagrado con su hija. Ailon le pide disculpas, pero es que se parece a alguien que conoce. Kiern le dice que le da curiosidad saber quién es para que tenga interés en una niña de 5 años, pero Rudin le grita que tenga cuidado con sus palabras, ya que Ailon es un miembro de la primera orden de los caballeros sagrados. Este le responde que, entonces, se presentará adecuadamente, su nombre es Kiern Basilian. Ailon también se presenta, y Kiern le pregunta qué hace un caballero sagrado en el palacio, ya que pensó que gastaría su presencia con su majestad. Ailon le responde que fue él quien solicitó a su majestad que lo convocara para verificar la identidad de la niña que irá a la reunión de oración sagrada. Por lo tanto, agradecería que se apartara por un momento. Kiern, de manera seria, le pregunta desde cuándo el Imperio Sagrado realiza verificaciones de identidad de manera tan repentina como esta. Y sin ceder a su amenaza, Ailon le responde que es inevitable para evitar cualquier interferencia externa, especialmente porque el premio de esta reunión de oración suele ser una reliquia sagrada. Él, mejor que nadie, debería comprender la situación, así que será mejor que coopere. Kiern, mientras lo mira con desprecio, le responde que, si insiste tan amenazadoramente, no tiene más opción que obedecer, pero que lo ocurrido antes no se debe repetir. Luego, se acerca a Cheshire y le dice que, si algo sucede, solo debe llamarlo, incluso si solo es porque lo extraña. Cheshire le responde que sí, mientras por dentro le pide que no se vaya y lo deje con ese loco. Kiern le susurra que recuerde lo que le dijo, que solo necesita cumplir con una cosa y, para eso, hoy no debe cometer ningún error. Después de estas palabras, se retira de la habitación y finalmente, Cheshire y Ailon se quedan completamente solos. Este comienza a acercarse, por lo que Cheshire rápidamente voltea la mirada. Ailon le menciona que, sin importar cómo lo vea, se parece a ella y, sin que lo supiera, puede que ella haya tenido a alguien más. Cheshire, confundida, se pregunta de qué demonios está hablando. Ailon le pregunta si es la hija de la bruja Lichesia. Esto deja perpleja a Cheshire, aunque se pregunta qué tontería está diciendo. Luego, nos cuenta que, desde hace mucho tiempo, su destino y el de Ailon han estado enlazados. Su primer encuentro ocurrió en un momento en el que sus destinos cambiaban drásticamente. En ese entonces, ella estaba agotada de huir y Ailon era un aprendiz de caballero del Imperio Sagrado, con un futuro prometedor. Pero, como estaba cansada de vivir, le pidió que la matara. Por supuesto, él no aceptó. Tras ese breve encuentro, el tiempo pasó y cada uno siguió su propio camino, aunque terminaron encontrándose en una relación incómoda de perseguidor y perseguida. Cada uno creía que debería morir a manos del otro, dejando así una relación difícil de describir con palabras. Aunque ahora no puede creer que esté diciendo que conoció a otro hombre cuando toda su vida la ha pasado huyendo, por lo que, ¿cómo pudo haber tenido tiempo para el romance? Ailon le dice que al parecer es demasiado pronto para responder esa pregunta. Luego, le pregunta cuál es su nombre. Ella le responde, y él, entonces, le pregunta si fue obligada a asistir a la congregación. Cheshire le pregunta a qué se refiere con eso, y Ailon le responde que le está preguntando si fue forzada a asistir a la congregación. Si es así, puede ayudarla. De forma desinteresada, Cheshire le responde que no necesita ayuda. Ailon le dice que, en ese caso, volverá a preguntar, ¿de casualidad, su madre biológica tiene el cabello rubio brillante y ojos rojos? Cualquier cosa relacionada con ella le será útil. Cheshire, extrañada, le responde que no lo sabe mientras se pregunta por qué está hablando de ella una y otra vez. Sin embargo, en ese momento, Ailon empieza a quitarse la ropa, por lo que Cheshire, avergonzada, se tapa la cara y se pregunta qué está haciendo este loco. Pero, después de volver a abrir los ojos, nota que Ailon ha dejado su camisa al descubierto y le pregunta si ha visto ese símbolo antes. Cheshire se queda en silencio, pensando que ella misma fue quien lo marcó. No obstante, quien aparece en el lugar, y bastante molesto, le pregunta a Ailon si quiere morir, pero qué clase de espectáculo patético es este, en el que un caballero sagrado hace algo así delante de una niña de 5 años. Ailon le responde que solo quería preguntarle algo, pero quien, de manera sarcástica, le menciona que ese es el símbolo de la bruja, y luego le pregunta por qué no lo borra, ya que, si realmente fuera un caballero sagrado, lo normal sería arrancarse la piel para deshacerse de ese emblema herético. Ailon, de manera confusa, le pregunta si conoce a Lichesia, pero quien, de forma burlesca, le pregunta si montó ese ridículo espectáculo solo para preguntarle a su hija el paradero de esa chica. Luego lo amenaza diciendo que Cheshire no tiene relación alguna con la bruja, así que no ponga más a prueba su paciencia. Y con esto, espera que no se vuelvan a ver. Cheshire, un poco nerviosa, se pregunta si acaso terminarán peleando en ese lugar. Ailon le dice a Kiern que cada niño que asiste a la oración de los santos será asignado a un caballero guardián, y a él lo han asignado como escolta de la casa del conde Basilian. Por lo tanto, se asegurará de escoltarla con seguridad hasta el Imperio Sagrado. Kiern le responde que para nada, eso es un agradecimiento. Ailon le pide que lo considere como quiera, pero será mejor que vigile su comportamiento, ya que hay muchas personas observándolo. Luego, se marcha
marcha diciendo que se volverán a ver el día en que salgan hacia el Santo Imperio. Cheshire de manera seria piensa que gracias a Kiern esto terminó rápido, pero este no solo conoce su existencia, sino que también sabe sobre su marca. Sin embargo, de cualquier forma, parece que escapar no es una opción por ahora, así que lo mejor es seguirle el juego y evaluará la situación. Luego, le pregunta a Kiern a dónde fue y él le responde que fue a presentarse ante su majestad el emperador. Vemos que, hace unos momentos, el emperador se había disculpado con Kiern por llamarlo tan repentinamente. Luego, le pregunta si ya ha saludado al caballero sagrado de Ailon. No obstante, el simple hecho de llamar a Ailon caballero sagrado hace que Kiern lo mire con una expresión sombría. El emperador, confundido, le pregunta si hay un problema, pero Kiern lo toma del pecho y le menciona que ese bastardo es un inquisidor y tuvo el atrevimiento de entregarle a su hija. En el presente, él le explica a Cheshire que simplemente se saludaron, ya que había pasado un tiempo desde que se vieron, pero volvió rápidamente porque pensó que lo extrañaba. Cheshire le pregunta si entonces también debe ver a su majestad. Kiern le responde que no será necesario, ya que no tendría por qué conocer a ese sujeto, pero ya que están aquí, terminarán de recorrer el palacio. Fuera de este, le dice que si ve algo que le guste, solo se lo haga saber y él lo mandará a hacer, igual en el castillo. Aunque, luego, con un tono un poco más serio, le pregunta de qué habló con ese caballero. Cheshire, alegremente, le responde que le preguntó si tenía un cachorro, pero le respondió que no. Kiern le dice que lo hizo bien, pero luego le pregunta si dijo algo extraño. Cheshire, un poco extrañada, piensa que, al parecer, se preocupó por lo que pasó antes y supone que teme que, por culpa de Ailon, se niegue a asistir a la oración o que tenga una mala impresión de la casa del conde, pero aprovechará esta oportunidad para acercarse a él. Luego, le remueve el cabello y le pide que no se preocupe, ya que ella se quedará a su lado. Esto hace que Kiern se quede en silencio por un momento, pero luego le responde que en cosas como esta, no debió parecerse tanto. Luego de esto, unos días después, Cheshire nos cuenta que, como faltan más de 3 meses para la oración del pequeño santo, decidieron quedarse en la capital, en una residencia, por el momento. Aunque, desde que regresaron del Palacio Imperial, Kiern ha estado ausente con frecuencia y probablemente sea por lo ocurrido en el jardín. Además, siente curiosidad por saber qué tipo de persona es la condesa para actuar de esa manera. Y, como Kiern sabe demasiado sobre ella, ha decidido retrasar su escape por ahora para investigar más a fondo. Aunque está decidida a investigar más, al ver que los gemelos se acercan rápidamente, deniega la idea, mencionando que no será fácil. Estos comienzan a seguirla, mientras que Cheshire, en su mente, les pide que por favor la dejen en paz. En eso, notamos que Belceon se encuentra observándola a lo lejos y piensa que, al final, Cheshire terminó asistiendo a la reunión de oración. Luego, con voz baja, le pregunta a su madre qué debe hacer ahora. Su familia, que una vez fue pacífica, se desmoronó con la repentina muerte de su madre. Pero, antes de morir, ella le hizo prometer que protegería la casa Basilian y sus hermanos, pase lo que pase, esto porque su padre estaría muy triste con su partida. Sabía que estaba poniendo una carga muy pesada en sus hombros, pero él es el hijo mayor. Luego de estas palabras, su madre murió, y con su muerte, muchas cosas cambiaron. En ese entonces, sus hermanos menores eran demasiado pequeños para comprender la muerte y buscaban el paradero de su madre, pero él no tuvo el valor de decir nada, aunque lo que más le preocupaba era que el estado de su padre era mucho peor de lo que su madre le había advertido. No solo abandonó los asuntos, incluso los abandonó a ellos, quedándose junto a su madre en la muerte. Un día, bajo la lluvia, se acercó con un paraguas y le preguntó cuánto tiempo más seguiría así. Su madre no hubiera querido verlo de esta manera. Kiern no respondió, lo que causó que Belceon se molestara y le gritara que es el conde Basilian. Sin embargo, en ese momento, Kiern comenzó a reír lentamente y, luego de calmarse y recordar quién era, se preguntó si para él no era posible traer a alguien muerto. Desde ese día, su padre marcó su caída y el inicio de su locura. Después de eso, el conde perdió por completo la cordura y se quedó a su lado, observando como alguien que parecía estar perfectamente bien por fuera se desmoronaba por dentro. Al final, terminó recurriendo a métodos prohibidos. En el presente, Belceon menciona que debe mantenerse enfocado y, en el momento en que se descubra el plan de su padre de usar magia oscura, debe estar preparado para usar la reliquia sagrada, la corona del imperio sagrado, como sacrificio, ya que la caída de la familia Basilian será inevitable. Incluso los niños inocentes, por haber cooperado, serían afectados, y eso es lo último que su madre hubiera querido. Aunque apretando los puños, sabe que no hay nada que pueda hacer para detener al conde, y los gemelos parecen estar participando en esta locura, mientras que su hermana adoptada incluso parece estar adaptándose mejor de lo esperado. Luego, se pregunta si su hermano hubiera nacido, ¿se parecería a esto? Recordando lo alegre que es nuestra protagonista, piensa que todo esto le parece simplemente repulsivo. No obstante, Kiern aparece por detrás y le pregunta si acaso empieza a encariñarse con su hermanita, pero Belceon, de manera
manera seria, le pregunta si cree que debería hacer cosas como esa. Luego le dice que ha arrastrado a una niña tan joven a esto solo por su asquerosa codicia. Kiern evade la pregunta, preguntándole si no lo llamaría amor puro. Belzeon le pregunta qué hará de ahora en adelante. Esto deja confundido a Kiern, y Belzeon le recuerda que ha anunciado su intención de asistir a la oración del Sonsenjin. Por lo tanto, a partir de ahora, la atención se centrará en Basilian. Y entonces, Basilian, que ha permanecido en la sombra, saldrá a la luz, por lo que sería una buena opción comenzar a expandir sus influencias hacia el exterior. Kiern, con una leve sonrisa, responde que lo pensará, pero Belzeon, mientras lo mira, piensa que eso es inútil, ya que ni siquiera lo está escuchando. En primer lugar, esa mirada no está dirigida hacia el futuro de Basilian, sino hacia el pasado muerto. Aunque sabe que no puede perder el futuro aferrándose al pasado, especialmente por la promesa que le hizo a su madre. Luego, llamando señora Kiern, le dice que protegerá a la familia, mientras piensa que, si está dispuesto a romper tabús por cualquier medio, él también lo hará y lo detendrá sin importar qué. Luego, en la tarde, Cheshire nos cuenta que ya han pasado varias semanas desde que llegaron a la residencia de Kiern en la capital, y para este punto ya se ha acostumbrado a la atención de los gemelos, como estos han sido siempre los pequeños. Es normal que estén emocionados por finalmente convertirse en los mayores, además, puede que les sean útiles en el futuro, así que por ahora está tratando de llevarse bien con los pequeños, pero al rumbo que siguen las cosas, no sabe cuándo empezará su investigación. En eso, un sirviente se acerca y los interrumpe, informándoles que el joven maestro Belzeon los está llamando porque el conde y la condesa Rudin han venido de visita. Un rato después, vemos al conde y a su mujer saludar a los niños. La condesa les dice que se le ha dado el decreto imperial de educarlos a todos en etiqueta, por lo que han venido hoy. Rudin menciona que su majestad deseaba dar personalmente la bienvenida al nuevo hijo de la familia del conde y lo han enviado como un gesto de esa bienvenida, por lo que deben considerarlo como un honor. Además, esta es la educación que debería haberse impartido en la mansión del conde desde el principio. Cheshire, ante la situación, piensa que la última vez que lo vio el emperador y Kiern no parecían llevarse bien, así que, como era de esperarse, esto debe ser un medio de vigilancia. En eso, la señora coloca el té en la mesa y menciona que empezará con Cheshire. Luego, dibuja una leve sonrisa en su rostro y dice que la hija del conde no debe comportarse como lo hacía en el orfanato. Cheshire piensa que, si va a empezar con insultos tan baratos, ni siquiera vale la pena responder. Sin embargo, Kara amenaza a la condesa, pidiéndole que tenga cuidado con lo que dice. Isue, mientras sostiene a Cheshire, menciona que escuchar cosas así realmente los pone en una situación muy difícil, haciéndolos pensar si deberían matarlos. Pero Belzeon les pide a ambos que se detengan y, luego de mirarlos con una mirada bastante aterradora, se disculpa con ambos condes, ya que sus hermanos aún son jóvenes e inmaduros. No obstante, Rudin les grita que tanto el padre como los hijos carecen por completo de modales, y no puede creer que esto es a lo que llaman el linaje de la casa Basilian. Además, ¿qué demonios está haciendo ese bastardo para dejar a unos simples niños maleducados atendiendo los asuntos de la mansión? Belzeon intenta explicarle la situación, pero luego se detiene y agacha la mirada. Rudin menciona que ahora entiende qué tipo de lugar es la casa de la serpiente y por qué aquellos, criados sin una madre, son tan obvios en su comportamiento. Luego, se marchan del lugar, pidiéndole que le transmitan al conde que no dejaran pasar su comportamiento. Isue le pide a Belzeon que los deje encargarse de ese bastardo ahora mismo, pero este le pide que por favor simplemente se detengan. Los chicos, mientras conversan, dicen que es indignante que su hermano mayor haya sido insultado. Cheshire piensa que este incidente en la casa Basilian le ha dado al emperador una excusa en su contra, pero, más que eso, el comentario que hizo el conde sobre que los chicos no tienen padre debió haberle dolido, ya que, los que no tienen padre, siempre destacan y mejor que nadie comprende ese tipo de sentimientos. Luego, le pide a los chicos que la bajen y se dirige en dirección a Belzeon, mientras piensa que, ya que está infiltrada, no hace daño ser un poco amable. Al llegar a la habitación en la que se encuentra Belzeon, nota que este se encuentra llorando. Luego, se acerca y dice que solo se quedará un momento. En eso, piensa que siente que necesita consolarlo, pero honestamente no sabe qué hacer y supone que solo se quedará a su lado, como lo hizo con Asta. Aunque, al mismo tiempo, Belzeon le dice que Isu y Kara intervinieron porque lleva el nombre de Basilian y no por ella. Él es quien no quiere que se convierta en un Basilian, por lo que, intentar adularlo no le servirá de nada. Cheshire le pregunta qué es adular y, luego, mientras sostiene un ramo de flores, le pide que la sostenga. Esto deja confundido a Belzeon y Cheshire le cuenta que oler las flores lo hará sentir mejor. En eso, vemos que anteriormente, la madre de este le había dicho exactamente las mismas palabras. Y Belzeon, en el presente, no puede evitar derramar algunas lágrimas y un rato después, luego de calmarse, menciona que solo quería cumplir la promesa que le hizo a su madre. Pero el conde y sus hermanos están haciendo lo que quieren, por lo que, a este paso, la
la casa Basilian se vendrá abajo. Así que tiene que proteger a la familia, ya que solo los Basilian pueden recordar a su madre. Quiere proteger lo que es precioso. Por lo tanto, no puede dejar que se convierta en Basilian, ya que, si se une a la locura del conde, la familia seguramente caerá. Y tampoco quiere que un niño inocente sea utilizado. Sabe que aún es demasiado joven para entender lo que esto significa, así que no se encariñe demasiado con esto, porque se asegurará de enviarla lejos lo antes posible. Pero ahora, deje de hacer cosas innecesarias y se vaya. Cheshire lo hace. Pero, antes, Belzeon le agradece por las flores. Luego de salir, Cheshire se queda tras la puerta, mientras recuerda lo que la condesa dijo sobre los chicos y, bastante molesta, menciona que esto es una situación extremadamente irritante. Y, aunque pasó un tiempo, cree que es hora de darle a ese mocoso una lección adecuada. Esa misma noche, en la mansión del conde Rudin, este se encuentra festejando, ya que los Basilian ni siquiera pudieron moverse frente a él. Solo con recibir el decreto imperial, le garantizó un nuevo título y territorio. Además, puede hacer que el conde Basilian se disculpe, aunque, luego de beber toda la noche, termina quedándose dormido. Justo en ese momento, Cheshire ingresa a la mansión y, mientras lo observa, le pregunta si pensó que podría divertirse usándolos, pero ahora le devolverá todo. En eso, Rudin comienza a despertarse. Sin embargo, de repente, empieza a gritar, ya que se encuentra rodeado por criaturas y objetos extraños. Justo en ese momento, Cheshire aparece delante de él y, luego de saludarlo, le da la bienvenida a su reino ilusorio. Rudin, extrañado, le pregunta si ella es la bruja Lee Chesia. Luego, este comienza a escapar y, mientras lo hace, se pregunta qué demonio está pasando, ya que se supone que había desaparecido. Pero más que eso, ¿por qué vino a buscarlo? Cheshire, mientras lo observa escapar, piensa que jugar con él en el reino ilusorio es más divertido de lo que pensaba. Además, aquí puede regresar a su forma original, pero no puede dejar su lugar vacío por mucho tiempo, y aunque le gustaría seguir jugando, terminará con esto ahora. Luego, chaquea sus dedos y una figura gigante de un tablero de ajedrez le impiden el paso a Rudin, y Cheshire le dice a este que es aburrido que haya sido atrapado. Rudin rápidamente se arrodilla y suplica por piedad, ya que tiene esposa e hijos inocentes, como conejos, a los cuales debe cuidar. Cheshire le dice que es curioso, ya que ella también tiene un hermano como una serpiente y un padre. Rudin, mientras es sometido, le pide que, por favor, le perdone la vida y le pregunta qué razón tiene para hacerle esto. Cheshire le devuelve la pregunta, preguntándole qué razón tiene él cuando mata a un insecto. Este, nervioso, le responde que ninguna, y Cheshire se acerca y le dice que ella tampoco tiene una gran razón para matarlo. Aunque se detiene y se pregunta por dónde debería empezar, en eso recuerda lo que este había dicho anteriormente sobre los niños sin madre y lo ataca, mencionando que, como siempre, tiene una lengua muy afilada. No obstante, se detiene, ya que siente una oleada de poder viniendo desde fuera del reino ilusorio, por lo que se pregunta qué debería hacer, ya que debe matarlo aquí y ahora. Sin embargo, decide romper su hechizo y salir corriendo del lugar para encontrar un sitio donde ocultarse. Luego de hacerlo, nota como Kiern ingresa al lugar, por lo que se pregunta si el incidente de esta mañana ya llegó a los oídos de él. Aunque, en ese mismo momento, Kiern despierta a Rudin, quien, bastante sorprendido de verlo, le pregunta si él es quien usó ese truco ilusorio tan repulsivo. Kiern le pregunta si acaso tuvo una pesadilla, ya que no entiende lo que está diciendo, pero que solo vino aquí porque escuchó que deseaba que se disculpara. Rudin, al notar el extraño poder que lo hace arrodillarse, le pregunta a Kiern cómo puede estar utilizando un poder tan repulsivo como la magia negra, pero que los dioses lo castigarán. Kiern no le presta atención y, luego de pisarlo, se dispone a eliminarlo, pero Rudin le pide que espere un momento, ya que todo esto es un malentendido. Pero Kiern le recuerda que, mientras no estaba, utilizó el decreto imperial para ir a su hogar, insultó a su hija por venir de un orfanato y se burló de ella por no tener madre. Además, tuvo el descaro de ordenar que viniera en persona para disculparse. Rudin le ruega que le perdone la vida, asegurándole que, si lo deja ir, no dirá nada. Sin embargo, Kiern se sienta en su asiento y le dice que no tiene ganas de perdonarlo y, en lugar de eso, terminará esto rápido, ya que su pequeña hija lo espera en casa. Luego de estas palabras, Rudin, en un estado inconsciente, saca una cuerda para eliminarse a sí mismo, y Cheshire, que se encontraba presenciando lo sucedido, asombrada, piensa que Kiern está más loco de lo que pensaba. Esto porque creyó que solo sería una advertencia, como mucho, pero no pensó que llegaría tan lejos como para matarlo. Y el problema es que los eventos que ocurrieron hoy en la finca Basilian serán informados al imperio por el conde Rudin, y si este aparece muerto al día siguiente, Kiern inevitablemente será el principal sospechoso. Por eso mismo, planeaba acabar con esto ella misma, y hubiera parecido que fue víctima de los caprichos de esa bruja. Pero que Kiern interviniera de repente solo ha complicado más las cosas, por lo que se cuestiona qué demonio está intentando hacer. En eso, Kiern, al verla ahora, menciona que debe regresar rápido, ya que Cheshire lo está esperando. Ella, al escucharlo,
escucharlo, sale corriendo del lugar para intentar llegar primero. Un rato después, está un poco más aliviada, piensa que, al final, no llegó tan tarde y solo le resta correr hacia su habitación. No obstante, Kieran aparece delante de ella, por lo que Cheshire, asustada, se pregunta si vio el poder de hada que dejó a su alrededor, por lo que, para romper el silencio, le pregunta cuándo llegó. Pero Kieran no le responde y, simplemente, se limita a abrazarla fuertemente y llamarla de forma adorable. Cheshire no comprende por qué actúa de esa manera, pero, al sentir el olor a alcohol, deduce que este se encuentra borracho. Pero Kieran saca algunas golosinas de su bolsillo, confirmando así la teoría de Cheshire. Luego, piensa que no se dio cuenta porque Rudin también olía alcohol, pero puede que Kieran también estuviera bebiendo. Sin embargo, sus acciones fueron tan precisas que no se dio cuenta, y como hizo que todo pareciera un suicidio en lugar de matarlo, parecía tener cierto nivel de juicio. Pero puede que, tal vez, se haya mantenido sobrio hasta que llegó a casa y luego se dejó llevar. Kieran le dice que le alegra que le gusten las galletas. Cheshire no puede evitar notar que, incluso en su ausencia, la trata como si fuera su hija, hasta el punto de traerle galletas estando borracho. Y ha pasado bastante tiempo desde que se sintió cuidada por alguien. En eso, Kieran dice que ahora que la ha encontrado, deberían regresar a la cama porque esta noche dormirán juntos. Luego, la acaricia en la cabeza y dice que quien se atrevió a insultarlo fue neutralizado muy fácilmente, aunque luego se disculpa, ya que parece algo extraño hoy, debió beber con moderación, pero se le subió el alcohol a la cabeza tan pronto como llegó a casa. Cheshire piensa que Kieran, quien aterrorizaba al conde Rudin, se vuelve muy suave en su presencia. Sus ojos, que destacan más cuando brillan con malicia, ahora parecen los ojos de un niño que ha vuelto a llorar, tranquilizado por las palabras inocentes de una niña que no sabe nada. Aunque es interrumpida por Kieran, quien la llama Chesa, y luego se pregunta qué debería hacer, ya que cada vez que ve a Chesa, sigue recordando. Es doloroso, pero se siente bien. Luego de estas palabras, Kieran se quedó dormido sin darse cuenta, y parece que aún extraña a la condesa. Incluso en el castillo de la serpiente, no se podía encontrar nada de la condesa Basilian, ni su retrato, ni sus pertenencias. Los sirvientes no la mencionan nunca, como si hablar de ella fuera un tabú. Pero, en las raras ocasiones en las que se menciona a la condesa, las personas de la familia Basilian muestran un lado completamente diferente a lo usual, por lo que se pregunta, ¿hasta qué punto puede parecerse a ella? Honestamente, no es como que se sienta mal al respecto o algo así, pero cuando la llamó Chesa, realmente se sintió como si hubiera llegado a formar parte de la familia, aunque luego se dice a sí misma que no es momento para perderse en sentimentalismos. Últimamente, ha pasado tanto tiempo con los Basilian que sigue olvidando que solo está aquí temporalmente. Kieran se encuentra dormido profundamente y sin posibilidad de despertarse el día de hoy, por lo que reanudará su investigación, y hoy, finalmente, conseguirá la información adecuada. En ese mismo momento, pasamos al inframundo. Allí, en la profunda noche, una persona ingresa a una tienda. Hasta le da la bienvenida, preguntándole si está buscando algo en particular, pero luego cambia su expresión asombrada y le comienza a gritar que lo suelte, o será que acaso cree que Lady Lichesia lo dejará en paz si lo toca. Esa persona misteriosa le dice que, en ese caso, esperarán juntos y verán cuando vendrá su ama a rescatarlo. Al mismo tiempo, Cheshire termina ingresando al estudio de Kieran. Esto porque, desde que llegó a la capital, es donde ha pasado mayor tiempo. Luego, invoca un sinfín de mariposas con la intención de encontrar algo útil esta vez. Luego de un rato, las mariposas terminan encontrando un papel asomado entre un libro, por lo que Cheshire lo toma. Pero, confundida, se pregunta por qué el papel lleva el título, sobre la bruja Lichesia. A la mañana siguiente, todos se encuentran desayunando. Como siempre, quien intenta complacer a Cheshire en todo lo posible, pero los gemelos, confundidos, se preguntan qué está pasando, ya que no pueden creer que su padre realmente esté desayunando. Cheshire, mientras come, piensa que se está volviendo loca. La información que encontró anoche en el estudio contenía detalles sobre ella, desde los secretos de su nacimiento hasta sus experiencias al crecer, e incluso sus actividades recientes. Pero, ¿por qué Kieran la investigó? Parte de esta información sería imposible de obtener sin conexiones profundas en el inframundo. Pasó toda la noche buscando, pero no encontró nada nuevo. Aunque, sentarse a desayunar con toda esta ansiedad resulta asfixiante. En eso, Kieran toma el periódico y, luego de leer el informe, dice que es una pena que el conde haya muerto de un ataque al corazón. Cheshire recuerda que los nobles consideran que quitarse la vida es una desgracia, por lo que debió haber previsto esto al encargarse del conde Rudin. Sin embargo, Belseon azota fuertemente la mesa, y luego, de manera seria, le pregunta a Kieran por qué lo mató, si él podía haberse ocupado de ello, y si no hubiera intervenido, lo habría resuelto de otra manera. Pero que, si acaso, ahora ha desarrollado un sentimiento de responsabilidad por la casa. Kieran de manera seria, le pregunta si cree que lo mató, y Belseon pregunta si se aseguró de manejar bien las consecuencias. Kieran le responde que, por supuesto, pero debe admitir que fue un poco decepcionante matarlo en
secreto, ya que debería haber sido ejecutado en la plaza pública. Además, ya que tienen una adorable nueva miembro menor, como ha sugerido, está pensando en traer de vuelta el nombre Basilian al ojo público. Esto sorprende a Belzeon, quien, luego, volteando la mirada, menciona que eso era lo que quería, pero debe tener en mente que, una vez que Basilian se ha revelado, debería contenerse de realizar este tipo de acciones. Kieran, sin mostrarle mucha atención, le responde que sí, y luego dice que todo comienza con el banquete del duque de Ibroyel. Ha contratado nuevos tutores, así que todos deben concentrarse en sus estudios. Luego le pregunta a Isuel qué pasa con las vestimentas. Él le responde que el sastre las tendrá lista en una semana. Kieran dice que, en ese caso, se asegurará de despejar su agenda. Para entonces, quiere que mantengan la vista en el tablero de ajedrez y no causen problemas. Cheshire agradece por la comida y luego se retira diciendo que volverá a su habitación. Los chicos le preguntan por qué y Cheshire responde que tiene muchas cosas en su cabeza. Esto sorprende a los chicos. Un rato después, vemos a Cheshire un poco pensativa. Algunos nobles de la capital se involucran en el inframundo, tratando de alardear de su audacia, pero no cree que Kieran se haya metido en esto por una razón tan simple. Algo de lo que se encontraba en la carta que contenía su informe es que la bruja parecía bastante calculadora. El objetivo de Kieran es resucitar a la difunta condesa e incluso recurrió a la magia oscura para lograrlo, pero probablemente eso no sea suficiente. Así que, para compensar ese poder insuficiente, buscó la magia de las hadas. Por eso, es posible que haya experimentado con las hadas. Se ha vuelto complaciente, dejándose llevar por este juego familiar y asumió que el único objetivo de Kieran era la magia de resurrección, descartando la posibilidad de experimentar con hadas. Pero, para descubrir el vínculo entre Kieran y el inframundo, necesita ayuda, así que contactará con Asta primero. Sin embargo, la mariposa que lanzó no avanza, por lo que, confundida, se pregunta por qué el hechizo de rastreo no funciona. Luego piensa que esa mariposa creada con su magia de hada puede rastrear la ubicación del objetivo marcado y solo puede fallar cuando el objetivo está muerto o hay otro hechizo interfiriendo, lo que significa que alguien pudo haberse adelantado a ella. Y bastante molesta, se pregunta, ¿quién se atrevería a hacer eso? Un día, la lluvia caía como si el cielo mismo se hubiera partido en dos. Ese fue el día en que conoció a Asta. Lo habían abandonado en un callejón aferrándose apenas a la vida. Experimentaron con él, tratando de crear un cachorro que nunca creciera, que permaneciera joven para siempre, y cuando dejó de serles útil, lo desecharon. Los efectos secundarios le impidieron ocultar sus orejas y su cola, a diferencia de otros mestizos bestiales. En ese momento, se preguntó si los experimentos que habían hecho con él también estaban relacionados con los experimentos con hadas. Normalmente, no le hubiera dado mucha importancia a ese pensamiento, pero ese día, por alguna razón, decidió cambiar de opinión. Unos días después, casi no logró sobrevivir, y ya sea por los experimentos o por otra cosa, sus recuerdos tampoco eran útil como esperaba. Luego utilizó su poder, diciéndole que, si quería sobrevivir, era mejor que escondiera esas orejas y cola. Luego, se marchó, diciéndole que, una vez que se recuperara por completo, debería regresar, pero hasta le preguntó si podía quedarse con ella. Esto tomó por sorpresa a Cheshire, pero rápidamente le respondió que no estaba buscando una mascota. Hasta le preguntó si no estaba interesada en los experimentos. Puede que ahora no tenga información, pero cuando recuerde, podrá ayudarla. Sin embargo, Cheshire lo aparta y le pregunta si de verdad creyó que, con una buena acción, seguiría siendo amable. No tiene tiempo ni paciencia para arrastrar a un perro callejero. Será mejor que desaparezca, ya que parece haberse hecho una idea equivocada. En ese momento, pensó que finalmente se había librado de él, pero estaba más equivocada de lo que pensaba. Desde ese día, comenzó a regresar, trayéndole regalos como si estuviera desesperado por demostrar su valía, aterrorizado de ser abandonado otra vez. Y, como ya lo había ignorado lo suficiente, decidió aceptar uno de sus regalos para dejar en claro que esto tenía que terminar. Pero, tan pronto como lo hizo, hasta entre lágrimas, celebraba que finalmente aceptó algo que hizo. Cheshire no pudo evitar agachar la cabeza, ya que era la primera vez desde que se convirtió en una mujer descarada que alguien se alegraba por algo que hizo. Desde entonces, hasta se aferró a ella, como una sombra sin falta, y al final, decidió acogerlo. En el presente bastante molesta, piensa que no hay forma de que nadie en el inframundo sepa lo que Asta significa para ella, por lo que no comprende quién demonios se atrevería a hacer algo así. Pero si va a salvar a Asta, primero necesita recuperar su forma original. El problema es que esa poción está en la tienda de Asta, y si en la mansión se dan cuenta de que no está, esto podría salirse de control. Aunque, al ver a los chicos, le pregunta qué están haciendo. Isuel se acerca a ella y le cuenta que tiene un asunto urgente que atender, así que se verán después. Cheshire se quedó en silencio mientras piensa que esto es muy oportuno. Luego, cuando llega al inframundo, sorprendida, se pregunta qué demonios le pasó a la tienda de Asta, ya que ésta se encuentra totalmente arruinada. Lo primero que nota es que el dinero y la mercancía están intactos,
sombreros, así que no fue un robo. El día que le regaló su propia tienda, él se encontraba bastante feliz y juró que iba a convertir este lugar en la tienda de sombreros más famosa de la ciudad. En el presente, Cheshire piensa que no los perdonará ni en 1.000.000 de años que hayan destrozado la tienda que tanto apreciaba y que lo hayan secuestrado. Luego, se dirige hacia el almacén pidiéndole que resista ya que va por él. Al bajar, rápidamente toma una poción de crecimiento, pero antes de destaparla, nota que tiene una etiqueta llamada poción especial para bebés hadas. Aunque en ese momento, alguien entra en el lugar preguntando por qué la tienda ha sido completamente saqueada. Cheshire nota que esa voz es de Kara, por lo que se pregunta por qué demonios está aquí, ya que dijeron que tenían un asunto urgente, pero no puede creer que no solo Kiern está relacionado con el inframundo, sino que toda la familia Basilian está vinculada a esto. Luego, se prepara para beber la poción, porque Kara tiene un instinto como un sabueso y podría rastrearla y localizarla en cualquier momento. Después de beber la poción, vuelve a su forma original y sale del lugar antes de que Kara pueda encontrarla. En ese momento, él ingresa al lugar, preguntándose desde cuándo las tiendas de ropa tienen escondite, secretos, y por qué huele un poco raro. En eso, nota algo en el suelo y decide recogerlo. Resulta ser la poción que Cheshire se tomó hace un momento. Luego, Cheshire se encuentra en las calles del inframundo, gritando que salga ahora mismo el bastardo que se atrevió a tocar a Asta. Hace un momento, mientras investigaba el paradero de Asta en el inframundo, descubrió que, mientras se infiltraba en Basilian, los caballeros sagrados habían estado registrando el inframundo, y considerando que Asta desapareció al mismo tiempo, es muy probable que lo hayan tomado como rehén para traerla después de su desaparición. En ese caso, su única opción es lanzar un anzuelo y hacer que vengan a ella. En ese momento, un látigo se dirige hacia su dirección y termina atrapándola. Luego, aparece una persona quien le pide que se detenga. Cheshire se libera de su agarre, preguntándole quién es. El hombre se disculpa por entrometerse en su camino, y luego se presenta como Han, el subordinado directo del maestro que bajo sus órdenes ha venido a escoltarla. Cheshire, un poco sorprendida, se maldice a sí misma ya que la persona que tiene enfrente es el verdugo de esa persona. Poco se sabe sobre la verdadera identidad del maestro, pero comanda a los verdugos subordinados con habilidades a la par de los caballeros sagrados y es el verdadero gobernante del inframundo. Originalmente, el inframundo formaba parte del territorio del Imperio Payen. Sin embargo, debido a una misteriosa maldición que azotó repentinamente la tierra, se convirtió en un páramo estéril donde ninguna vida podía prosperar. Con el tiempo, aquellos que no podían encajar en la sociedad común comenzaron a reunirse allí. Con la intervención de los sucesivos maestros, se formó una vasta economía subterránea. Eventualmente, el inframundo se convirtió en una zona neutral del factor, un lugar donde conviven las sombras de todos los continentes, y solo el maestro mantiene el mínimo orden en este reino sin ley. Pero, ¿por qué alguien que nunca interfiere, sin importar cuánto cause, ahora está buscándola? En eso, Han le pregunta si pueden irse ahora. Cheshire le responde que no, ya que primero necesita encontrar a su amigo, y Han le responde que ese asunto también está relacionado con eso. Cheshire, de manera amenazante, le pregunta si está diciendo que el maestro sabe dónde está Asta, y Han le pide que vaya con él, porque el maestro escucha y ve todo en este lugar. Un rato después, cuando llegan al lugar, Cheshire piensa que la verdadera identidad del maestro no se conoce oficialmente, pero es un lugar que todos sospechan. El único sitio verde en esta tierra estéril, donde las tormentas de polvo rugen todo el año, y en el momento en que te acerques sin permiso, la muerte es lo único que recibe. Al llegar al lugar, una silla con una copa de vino es lo que la espera. Cheshire, confundida, se pregunta si acaso el maestro está detrás de esa cortina. Justo en ese momento, una voz la llama, Bruja Lichesia, y le dice que es la primera vez que se encuentran en persona. Cheshire, mientras se acerca, piensa que solo estar en el mismo lugar la hace sentir una presencia abrumadora, pero no dejará que la afecte. El maestro le pregunta si acaso tiene idea del problema que ha causado. Cheshire le pide que se salte las presentaciones y vaya al grano. El maestro le dice que, como sabe, los caballeros sagrados han estado agitando el inframundo últimamente. También sabe que incluso el Sacro Imperio, obsesionado con erradicar a los herejes, siempre ha seguido la regla tácita de no intervenir aquí, por lo que esta situación es realmente inédita. Cheshire le pregunta qué pasa con eso. El maestro le cuenta que, entre los caballeros sagrados que están causando estragos, hay un caballero de alto rango vinculado a ella. Cheshire piensa que el único caballero de alto rango que podría estar vinculado a ella es Ailon, aunque luego se calma y piensa que lo mejor sería probar al maestro antes de sacar especulaciones. Luego le dice que no está segura y no ha oído nada en particular. El maestro sonríe y luego le dice que no puede creer que diga que no lo sabe cuando ha dejado su marca en el área delicada de ese caballero. Cheshire le responde que no estaba segura, mientras piensa que definitivamente es Ailon. Luego sonríe y le pregunta al maestro si tiene la costumbre de desnudar a caballeros sagrados, ya que se enteró exactamente dónde estaba la
la marca. El maestro sonríe mientras le responde que realmente le parece bastante entretenida. Sinceramente, espera que sobreviva mucho tiempo y traiga bastante caos al inframundo, pero sin involucrarlo en sus asuntos. Cheshire le pide que no le dé órdenes, y el maestro le responde que es un consejo y no una orden. Cheshire se marcha, mencionando que en cualquier caso solo tiene que encargarse de ese caballero sagrado. El maestro le dice que espera sinceramente que maneje esto por su cuenta para no tener que convocarla de nuevo. Johan le pide a Cheshire que le permita escoltarla afuera, pero ella le responde que no hay tiempo para eso, mientras piensa que, según la información que acaba de obtener, el culpable principal del secuestro debe ser Ailon, y como también dejó una marca en él, puede usarla para encontrarlo de inmediato. Al llegar al lugar, lo primero que nota es a Asta, encadenado en el suelo. Ailon, que se encuentra en el lugar, le dice que vino directamente hacia su propia tumba por un simple perro. Cheshire le dice que esta vez cruzó la línea, pero ¿por qué está yendo tan lejos? Ailon le cuenta que ese día fue igual a este, con la luna llena en lo alto del cielo, y es por eso que tiene que responderle, porque lo dejó aquel día.